Javier Vega González nos enseña que el pasado nos vuelve a pasar. Un caballero de los medios digitales con acervo cultural, que el talento al conducir y presentarnos día a día su contenido. Participo en noticias musicales, mercadólogo y también chef. Hombre multitalentoso y respetado, a veces envidiado, pero jamás igualado. Hoy lo presentamos, Javier Vega. Buenas noches, queridos amigos de El Pasado Nos Volvió a Pasar. Nuevamente nos volvemos a encontrar. Gracias por acompañarme en este viernes. Gracias a Dios, por fin es viernes y el tercer contenido del día. Espero que si no han tenido oportunidad de ver los dos anteriores, se den un tiempecito. El primero es en la mañana, que hablamos del disco que ganó la encuesta sobre Amor Prohibido de Selena, que este año cumplió 30 años de lanzamiento y el próximo año, en el 2025, se cumplirán 30 años del terrible suceso y que tal vez Yolanda Saldívar levante la mano para pedir una revisión a su sentencia. Luego, a las 7, tuvimos programa dedicado a Bibi Gaitán y el famoso y único calendario que lanzó. Así que puse ahí todos los meses. De verdad les va a gustar mucho porque la señora, bueno, en ese momento la jovencita, lucía espectacular. Y pues puse los 12 meses más la portada y la contraportada, así que fueron 14 fotografías espectaculares de esta mujer. Y pues bien, el contenido de esta hora es el segundo, eh, el segundo lugar que ganó también en la encuesta. La semana pasada hicimos lo del Padre Maciel, que fue el que generó más pedido. Y ahorita vamos a tomar el caso de Florence Cassés e Israel Vallarta, esta pareja sentimental que tuvo un problema ahí medio fuerte con la justicia y que después se volvió casi casi una guerra de egos entre México y Francia. Y pues, ¿quién mejor para apoyarme en ese desmenuce que Aquiles? Así que vamos a darle la bienvenida a Aquiles. Buenas noches, Aquiles, ¿cómo estás? Carnalito, muy bien, aquí estamos nuevamente un viernes más, ahora hablando de este controversial caso de Florence Cassés, Israel Vallarta y sus zodíacos, dirían por ahí en las estaciones, pero muy interesante esta cuestión que vamos a platicar, cómo todavía a la fecha hay cosas que nos seguimos preguntando qué está sucediendo, pero sí, de verdad en su momento causó mucha controversia, sigue siendo por ahí un punto de inflexión, sobre todo para Carlos Loret de Mola y demás muchachones, que con todo lo que generó este caso, que luego también cuenta la leyenda que por ahí fue una cortina de humo para tapar otras cuestiones que en ese momento estaban muy fuertes, ¿no? Entonces creo que va a ser un viernes agradable, muy interesante. Vamos a platicar de esto y al final pues ya veremos realmente qué tan cierto es de todo lo que pasó con estos chamacones, ¿no? De Florence Cassés y Israel Vallarta. Exactamente, es un caso muy complejo, sobre todo porque entre más uno le busca, más aristas encuentras. Me voy a ir tantito porque tengo mi libreta, no me la traje aquí, Ok. donde tengo mis anotaciones, entonces dejo a Aquiles para que nos platique un poquito sobre el caso y me voy por mi libreta, permítanme. Ok, sirve que aquí saludo a todos los pasadolovers y las pasadolovers, porque ya ven que luego se me va el avión y empiezo directamente con el caso, pero un saludo a todos y cada uno de ustedes.
Muchas gracias por el apoyo, por estar aquí. Si nos están viendo ahorita en directo o si nos están viendo diferidos, buen día, buenas tardes, buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Pues bien, vamos a platicar sobre esta muchacha llamada Florence Cassés. Florence Cassés nace en Francia el 17 de noviembre de 1974, lo cual, si las matemáticas no nos fallan, este año cumple 50 años, va a estar llegando al famoso quinto piso, y nace en Lille, Francia. Ella es hija de Bernard Cassés y Charlotte Crepin, y pues es una familia, pues ahí de clase mediera, ¿no? Y ella en un punto de su vida, en el 2003, decide dejar Francia y venir a México, venir a darse una vuelta por este país. Y entonces ella le gusta tanto nuestro país. Por aquí hay dos versiones. Yo sabía que había llegado a una playa, que le había gustado y que se había quedado en la playa a trabajar en un hotel, y a partir de ahí había empezado a hacer vida y conocía a Vallarta. Pero hay otra historia donde dicen que ella viene y se instala con su hermano Sebastián y se dedican a vender productos, equipos médicos, y luego ella conoce a Vallarta, que supuestamente era como un cliente de la compañía. Entonces, están estas dos versiones que cuentan, pero lo que sí generalmente coinciden es que Vallarta ya traía por ahí una cuestión que formaba parte de esta pandilla llamada los Zodiacos. Exactamente, aquí lo que más me llama la atención es que eh, ahora que Netflix sacó su documental, nos platican esta historia y platican con la mayoría de los involucrados, incluyendo a los presidentes, y vemos otro panorama completamente diferente al de ese año 2005. Sí. Pero aquí yo hago una pregunta y quiero también hacérsela a Aquiles. ¿Cómo puedes tener una relación con una persona, en este caso ella con Israel, sin conocer la actividad que realiza tu pareja? ¿Cómo crees que puede ocurrir eso? Porque no duraron meses, duraron años antes de todo esto, y ella pareciera como que nunca supo a qué se dedicaba Israel Vallarta. Efectivamente, en el documental nos muestran a un hombre muy atractivo. eh, Hablan con su hermana, la hermana Guadalupe, y la hermana Guadalupe dice que desde chico siempre se caracterizó porque las niñas lo buscaban mucho. Y sí, efectivamente hay fotografías donde el chavo era bastante atractivo. Él es del 70, o sea que está cumpliendo 54 años, Sí. y creo que el camino se fue para un lado porque se supone que él arreglaba carros, compraba carros chocados, los arreglaba y los revendía. Así es como llega a la historia de Sebastián Cassés, y por medio de él conoce a Florence. Y Florence dice que se encuentra en el elevador, le llama la atención, el flechazo, la química, y ya cuando su hermano los presenta, entonces es cuando empiezan ellos a salir. De ahí nos vamos otra vez ya hasta la historia extraña de sus vidas, porque la narrativa que nos va haciendo eh, el documental es esa, van y vienen, van y vienen. Pero antes también yo quiero platicarles que estaba diciendo Aquiles sobre este libro llamado Fábrica de Culpables, en donde Anne y Alain hablan acerca de este caso. Le voy a leer solamente lo que nos dicen ellos. El caso de Florence, culpables para las autoridades mexicanas, pero para la sociedad mexicana, y aquí yo pregunto, mucha gente la considera culpable, otra gente las considera inocente. Eso es lo que vamos a desmenuzar un poquito. Al amanecer del 9 de diciembre del 2005, en la televisión se interrumpe el noticiero para recibir la primicia. Un operativo de liberación de víctimas de secuestro será transmitido en vivo.
el país entero descubre por el estupor el rostro de Israel Vallarta y de la francesa Florence Cassés, y de inmediato son descritos como los Bonnie and Clyde mexicanos. Y las autoridades y los medios se desbordan para demostrar que las fuerzas policíacas mexicanas no tienen los brazos cruzados frente al desmedido crecimiento de la industria del secuestro. Días después, en otro programa televisivo, Cassés confronta desde la cárcel vía telefónica a Genaro García Luna por la operación. De esta manera cuestiona su aprehensión y su culpabilidad. El programa en donde se enfrentan es Punto de Partida, conducido por Ok, Denis Merker. así es. En los entretelones de la FER, que se volverá emblemático, un sistema profundamente corrompido toma a Florence como rehén, al igual que antes lo hizo con otras víctimas. El libro indaga asimismo estos casos en donde se entremezcla la política con el reality. Yo lo veo como un reality porque ahora vamos a platicar sobre el montaje. Así Y es. dice, esta obra es narrada con el estilo absorbente de las grandes investigaciones periodísticas y profusamente sustentada con innumerables documentos, porque efectivamente en este libro vienen varios documentos. Eh, Aquí ustedes pueden decidir, ahorita que terminemos de hacer el desmenuce, si ella la consideran inocente o la consideran culpable de acuerdo a las investigaciones y a lo que ella misma declara. ¿Te acuerdas de Así ese momento bochornoso cuando se interrumpe el programa y hacen el enlace? Está un amigo muy cercano de Aquiles llamado Loret de Mola, Carlos Loret de Mola, Carlitos, haciendo Carlitos y Pablo Reina, porque ellos son los Carlos, principales Pablo, y cómo no. testigos de esta historia. Eh, yo, para serles sincero, desde que lo vi, lo sentí como que estaba actuado. ¿Tú cómo lo sentiste, Aquiles? Fíjate que sí, sobre todo, ¿sabes cuándo? Cuando empiezas a ver que hay, o sea, un manejo de cámaras, es cuando ya dices, "Ah, aquí está algo raro, ¿no?" Es como cuando salen que van a hacer una entrevista y le van a caer de pronto, vamos a llegar de improviso a la casa Ujú. de Laura León, ¿no? Tocan y luego se ve cómo abre Laura, o sea, por dentro y está el entrevistador, ¿no? Dices, ¿en qué momento se metieron, no? O sea, si les van a caer de sorpresa, pues todos deberían estar afuera. Entonces, sí tienen por ahí un juego de cámaras, creo que ni para eso, y que me disculpe Carlitos, que probablemente mañana desayunemos, pero qué bárbaro, ni para eso se aventó un buen papel, o sea, malo para actuar y para decir cosas. De verdad se voló la barda, una cuestión que lo va a venir cargando toda su vida, pero increíble cómo en ese programa de Denise Merker que comentas, cómo Genaro García dice que es una reconstrucción solicitada por los medios de comunicación y que esto, o sea, el montaje, no se tomará o no se tendrá en cuenta durante el juicio. O sea, esto ya es reconocer, pues sí, sí lo hicimos, pero empiezan el sistema Pilatos a lavarse todo el mundo las manos y es que esto lo pidieron los medios, no nosotros. O sea, eso lo pidieron que lo hiciéramos porque así lo hicimos un día antes, ¿no? Se supone que así lo habían hecho, pero querían transmitir esa cuestión, nada más que ahora sí con con un civil al frente, con un reportero que luego también venía por ahí de corresponsal de guerra, ¿no? En algún momento Carlitos fue corresponsal de guerra, entonces creo que por ahí lo ponían como algo eh, fuera de serie y una cosa que no se había dado para también por ahí enaltecer cierto gobierno que estaba en ese momento ya casi saliente, ¿no? Así es. Nelcy Rodríguez dice cómo se llama la serie, está en Netflix y se llama eh, un caso criminal. Se llama el caso documental dentro de Netflix. Carlos Loret de Mola, dentro del documental, en otro capítulo, dice, yo a la semana tuve que ofrecer una disculpa al público porque no estuve de acuerdo con el montaje, cuando él sabía que sí estaba con el montaje. Y platica acerca de la persona que trabajaba como su productora y como que no le hizo caso, pero muestran la comunicación que tuvieron la
productora y él no le hizo caso y dijo que se iban a meter en un problema porque era una ciudadana francesa. Y Francesa. vemos cómo una persona abre la puerta y, y es algo surreal, algo horrible y algo extraño. ¿Sabes quién es el que abre la puerta, mi querido Aquiles? No me acuerdo ahorita de ese personaje, recuérdamelo. Es nada más y nada menos que Luis Cárdenas Palomino, el jefe de la policía, es el que abre la puerta Abre la para puerta. dejar entrar a los de la AFI con todo el montaje. Y es el mismo que agarra del cuello a Israel para decirle que tiene que contestarle al periodista, en este caso a Pablo Reina, pero está muy golpeado. Algo que me llama mucho la atención desde ese momento es, abren la cámara, encontramos tirado al secuestrador, que en este caso es Israel Vallarta, porque está como Sí. adormilado. Y entonces los de la AFI lo levantan y lo reaniman, que es lo que no quiere decir que ya todo estaba preparado, todo estaba montado y el que esto es lo peor de todo, porque por un montaje como ese, Florence eh, dice que está mal hecho y luego Nicolás Sarkozy dice que efectivamente cuando van leyendo y van desmenuzando todos los documentos que prueban cada uno de las personas investigadas, se van enmarañando, Aquiles. Unos Sí. dicen una cosa, otros dicen otra cosa, yo hice esto, yo hice aquello, y cada vez el entramado está peor. Me llama la atención la cara de Genaro García Luna cuando le dice Denise, tenemos una llamada, y también la otra es dos cosas bien importantes que quiero que comentar con Aquiles. La primera, eh, sabemos de antemano que en algún momento Azcárraga Milmo, dueño de la televisora, decía que era un soldado del gobierno, principalmente priista. Y Tigre. luego está el PAN, que en este caso estaba Felipe Calderón como presidente en ese, no, estaba Fox. Vicente Fox como presidente en ese momento, Ya estaba terminando. Era el era su 2005. 2005. Ujú. No entiendo, primero, cómo permitieron la llamada de Denise para enfrentar a Genaro García Luna, que estaba ahí, y la otra, cómo desde Tepepan, porque ahí estaba detenida Florence, Sí. no, estaba en el centro de penitenciario de Santa Marta, porque después la trasladan a Tepepan. Ah, sí, ok, Simón, sí, sí. ¿Y cómo puede, sin ninguna bronca, llegar a un teléfono? Y esas son las cosas que nos llaman la atención, queridos pasado lovers y público. Esas cosas pequeñas que mucha gente no se fija. Yo me fijé en estas dos partes. Primera, cómo abren el espectro para que la televisora le falte al respeto a la autoridad. Denise Merker a nivel nacional y mundial, porque se transmitía a otros países las Sí, noticias, claro. encare a García Luna y luego una mujer que está encarcelada sin ningún problema, haga una llamada desde la cárcel para encarar y enfrentar. Platícame tú, no entiendo esta parte. Fíjate que si hablamos de casos mediáticos, creo que este se llevaría el premio por todo eso que comentas, porque fue realmente el enfrentarse. De hecho, por ejemplo, una de las víctimas que puso mucho hincapié fue esta Cristina Ríos Valladares, y Cristina manda una carta a los periódicos y comenta precisamente eso. Dice, la misma mujer cuya voz escuché innumerables ocasiones durante mi cautiverio, la misma voz de origen francés que me taladra hasta hoy los oídos, la misma voz que mi hijo reconoce como la de la mujer que le sacó sangre para enviársela a mi esposo, junto a una oreja que le harían creer que pertenecía al niño, ahora escucho que Florence clama justicia y defiende su inocencia. Luego le pone, Florence narra el calvario de la cárcel, pero desde el penal ve a su familia, hace llamadas telefónicas, concede entrevistas de prensa y no teme cada segundo por su vida. No detallaré lo que es el verdadero infierno, es decir,
el secuestro. Eso lo escribe Cristina Ríos Valladares. Entonces, es increíble exacto cómo le dan esta voz, y yo lo he comentado, ¿no? Siempre el contexto, lo que hay de todo esto, y a quién le beneficiaba de todo esto. ¿Quién salía beneficiado de esta cuestión? Como dices, encarar a la autoridad, darle, de alguna manera, creo que navegar con una bandera de yo no sé, yo no soy, como lo hacemos en México siempre, buscando un culpable, pero ¿por qué no haber dicho, a ver, se va a detener la transmisión porque vamos a hacer la reconstrucción de algo que sucedió? Y a partir de ese momento, vámonos todos juntos. No hay ningún problema. ¿Por qué hacer creer a las personas para luego, a los días siguientes o a la semana, como sale Babotas a decir, o sea, y luego decir, no, yo sabía, pero no lo quería hacer, pero me obligaron, pero no sabía, pero es que, pues el jefe me dijo, o sea, espérame, o sea, no puedes poner en duda tu credibilidad. Creo que por eso le restas credibilidad a Carlitos, y por otro lado, como bien comentabas, jugó a favor de Florence, jugó a favor de su caso para decir, pues este caso lo están manipulando, tiene por ahí muchas cosas falseadas, y ayudó de alguna manera a que ella pues saliera o tuviera el final que se tiene, ¿no? Pero sí es increíble y es de verdad surrealista, y que solamente en estos países se llega a dar eso, como el cuarto poder, que es la comunicación, llega a eso, a decir, a ver, vamos a entrevistarla, cuando la misma justicia debe decir, oye, espérame, ahorita en este momento no puede hablar ella, ahorita en este momento ella no puede estar con los medios de comunicación, ella nada más puede tener comunicación con sus jueces, con sus abogados, que son los que están llevando el caso, y ustedes hablen con los abogados y ya ellos les dirán qué hacer, ¿no? Como lo hemos visto en otros casos que se han dado, que no existe esta mediatez y esta información tan rápida como se llegó a dar en el caso de los Zodiacos, ¿no? Exacto, y luego, conforme va avanzando el documental, empezamos a ver los documentos, y lo que dice Cristina y su hijo Cristian no tiene nada que ver con la primera y la segunda declaración. Por eso, cuando aparece Nicolás Sarkozy, desde su trinchera dice, yo ya lo leí y me doy cuenta de todas estas irregularidades y contradicciones. Bien, se presenta primero, o sea, es algo terrible. Daniel Cabeza de Vaca, cuando va a hablar a los medios para decirle cómo se hizo, se realizaron esta detención, se pone nervioso y empieza a contradecirse. Entonces, imagínense, tenemos a Genaro García Luna, Daniel Cabeza de Vaca y a Luis Cárdenas Palomino haciendo este montaje, esta faramalla, y lo entendemos perfectamente porque dentro de la narrativa del documental dice, estábamos hasta aquí de los secuestros en Ciudad de México, y la que lo sufría era la mayor parte de los secuestros era la comunidad judía. Y va a aparecer otro personaje también igual de tenebroso, igual de extraño, porque también ¿te acuerdas que cuando estuvo Salinas Pliego en Televisa para hacer lo de VIX y Paco Stanley, llegó en un plan bien agresivo y no se puso a las órdenes de él? Dije, no tengo por qué presentarme, ya todo el mundo me conoce, y pregúntame lo que me quieras preguntar y yo te contestaré lo que te quiera contestar. Pues aquí en el documental aparece Eduardo Margolis y no le pasan la cara, sale en sombra, y él es un hombre de la comunidad judía que daba dinero y apoyaba de dinero para hacer la liberación de secuestrados de la comunidad judía. La bronca aquí empieza más fuerte porque Eduardo Margolis aparece en las declaraciones de Israel Vallarta y dice, si ustedes quieren saber cómo sucedió todos los hechos, investiguen a Eduardo Margolis. Y después va la narrativa, y Eduardo Margulis era muy cercano y trabajaba con Sebastián, el hermano de Florence, y también con Florence,
y Sí, conocía también a Israel Vallarta. O sea, los tres se conocieron en algún momento de su historia. ok. Pero Margolis, Eduardo Margolis, la historia de Sebastián es que le gustó su hermana, que es Florence, y como Florence lo bateó, él en venganza estuvo buscando la forma de cómo acabarla. Y luego cuando se enteró que Israel Vallarta era su pareja, peor. La historia que cuenta Sebastián, Israel y Florence, primero es un motivo de venganza por parte de Eduardo al darse cuenta de que no iba a poder estar con Florence y que aparte también quedó un dinero a deberle a Sebastián, porque Sebastián invirtió mucho en los negocios de este judío y el judío no le daba el dinero, no le pagaba, no le pagaba, no le pagaba, él se quiso salir y Ok. él tenía autos blindados, vendía autos blindados. Y entonces lo que hizo este, el hermano Sebastián e Israel Vallarta fueron a esconder varios autos y entonces él en venganza les echó la culpa de que eran los secuestradores, porque hay algo bien raro. Eh, los detienen el día 8 de diciembre Ujú. y la recreación es el día 9 de diciembre. Bueno, así es. Pues Eduardo Margolis aparece en la entrada para los que estaban acusados de visita y misteriosamente el mismo día que los apresan y que se los llevan, que ya es el 9 para llevárselos a la delegación, ese señor Eduardo, que era muy amigo, súper conocido e íntimo de García Luna, estaba ahí. Le preguntan y dice, es que yo pasaba por ahí. ¿Cómo Ok. escuchas eso, Aquiles? No, pues, híjole, demasiado conspiranoico y de verdad sí, no lo dudo, o sea, es que desgraciadamente, caray, nos han pasado tantas cosas como lo vimos años antes con el caso Stanley, ¿no? Y lo seguimos viendo con otras situaciones. Todavía para amarrar más este caso, pues una también de las argumentos que tenían los abogados de Florence, pues era la detención de Jacinta y de este otro cuate que era de los líderes de allá también de México, ¿no? Que también los detienen de manera injusta y a Jacinta pues la culpaban de haber detenido a unos agentes de la AFI, creo. Entonces, como que demasiado envolvente esta cuestión y nos hace acordarnos de todos aquellos manejos de los 70, los 80, en lo cual a muchas personas eh, con ciertos métodos de, ¿cómo se llama? De, ahora sí, para hacerlos hablar y para hacerlos decir la verdad. Ellos confesaban cosas que en su vida habían hecho, ¿no? Por el sistema que tenían nuestras policías de aquella época, los famosos judiciales, ¿no? Entonces, Perjudiciales. los perjudiciales, Sí. exactamente, aquellos, ¿te acuerdas de la película que hay en México 2000? Los pajaritos, ¿no? Que les decían, pero sí los perjudiciales, toda esta gente para hacer sus declaraciones y ahí cuando los estaban interrogando en los interrogatorios, este sistema que tenían, que luego terminaban confesando hasta cosas así que nada que ver, pues escuchamos esto y no nos suena tan descabellado, o sea, no nos suena tan loco, pero pues híjole, la verdad, yo en lo personal digo, creo mucho en la justicia mexicana y estas cositas, caray, es lo que hacen que como cuando estás jugando al uno, ¿no? Digo, al Jenga, que le estás quitando, entonces hace así como que tambalearse muy fuerte este tipo de situaciones que te digo, no suenan tan locas, no suenan tan desconocidas, no suenan tan extrañas, ¿no? Para nosotros. Bueno, él es Eduardo Margulis y dentro del documental lo ponen en sombras, no aparece su cara, ahí aparece. Y él, dentro de la declaración, dice que
lo que comenta Israel es una mentira, porque él en un 2x3 lo hubiera desaparecido, así lo dice. Y Órale. dice, yo soy un justiciero, pero no soy vengativo, y por eso he ayudado a toda la comunidad judía para todo eso de los secuestros. Ahora, si él estaba pegado con García Luna y conocía todos los de los secuestros, él sabía el modo de operar de cada Ujú. uno de estos grupos delictivos. Así Bien, es. cuando se hace la historia uy, entró la policía, la AFI, hizo todo su relajillo y hicieron el montaje y parecía que no era montaje, pero que todos sabíamos que era montaje, aparecen eh, tres personas que son bien importantes en este caso. Ya las mencionó a la mamá y al niño, Aquiles, pero falta Ezequiel. Cuando entran, hay un chavo barbón con la cabeza vendada y él en la primera instancia dice que el golpe no se lo dieron los secuestradores, sino se los dieron los de la AFI al entrar a la casa. Después él se retracta y después él mismo dice, yo reconozco a Florence, que ella me dio de comer, la reconozco porque era francesa, la reconozco porque la voz es muy peculiar y ella es parte de este grupo delictivo. Pero después, en otra declaración, en segunda y tercera declaración, dice que no, que él no ubica a Florence, que solamente eran hombres y aparecen ahí el legajo y dice que sí puede ver o no puede ver dentro de la historia porque no lo recuerda. Él pide asilo político a Estados Unidos y se va. Y entonces para entrevistarlo, él dice que está estudiando para inspector de policía allá en Estados Unidos, Ok. porque quiere que todo se resuelva con apoyo para que gente como él, que fue secuestrado, no caiga ahí. Y cuando lo entrevistan, dice que va a una escuela a estudiar para inspector de policía. Los Ok. investigadores, en este caso los periodistas, lo acompañan a la escuela y se dan cuenta que no está matriculado. Y los periodistas se preguntan, ¿y entonces como para qué nos engañas? Nos hubieras dicho que no estás estudiando, o sea, ¿con qué fin nos dices que estás estudiando esto cuando no? Los lleva a un área dentro de investigación y todo se le olvida. O sea, hasta tonto fue Ezequiel. Y luego nos cuentan la historia de Ezequiel, que es hijo de un hombre que vive en el oriente de la ciudad, que tiene billares y que es como posible autosecuestro con apoyo de la mamá. Por eso cuando el papá se entera, el papá no mueve ningún dedo por él y se va el papá, se va a Estados Unidos y no le hace caso. Si le va a pasar algo al hijo, no le importa, porque él piensa que fue autosecuestro. Y nuevamente volvemos con esta historia. Cristina Ríos y Cristian ya no dicen lo que dijeron en la primera, en la segunda y en la tercera averiguación. Lo Así es. mismo que Ezequiel. Esto fue parte de lo que hizo que después Florence se fuera a su país y pudiera ser liberada. Pero mientras aquí en México la historia no termina ahí, porque empiezan a haber más involucrados, más involucrados y más involucrados. Cuando yo empiezo a ver la serie inicia con el secuestro de una chica llamada Valeria y Vale. eh, empiezan como las grabaciones, porque por medio de la policía ayudan a liberar a los secuestrados, todo lo graban. Y entonces yo supuse, van a identificar la voz de Israel. Dije, Sí. luego pasan a otro y también tienen la voz. Pero después dicen, no, es que la voz no la conozco. Pero misteriosamente Valeria va a esa zona y los policías andan buscando en la misma zona al posible secuestrador. Y dicen la misma serie, como si buscáramos una aguja en un pajar, que es Ajá. obvio, porque lo único que sabía la chica que tenía dinero, que es Valeria, eh, de qué tipo era el carro y de qué color. Y misteriosamente lo ven y los policías lo siguen. Y así es como llegan a indagar que van a la casa de Israel Vallarta. Todo Ok. está amañado. Entre más avanza la historia, más loca ponen la realidad. Es verdaderamente terrible porque después van a venir más investigados y más eh, personajes con una declaración falsa. ¿Cómo escuchas eso, mi querido Aquiles?
Digo, es que desgraciadamente, caray, o sea, son cosas no ajenas a nosotros. O sea, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? ¿Cuántas veces en los programas cuando entrevistan a las personas que están involucradas o que por alguna razón hasta lo platicábamos en aquella de la Mataviejitas, ¿te acuerdas también? Que ella también comentaba por ahí que hay un documental, creo que es el documental de Netflix también, donde ella también dice que en algún momento le pidieron dinero, ¿no? Para soltarla a ella. Y lejos de que sea verdad o que sea mentira, o de que fue ella, no fue ella, que al final ella está reconocida por la persona que convivía con la última víctima, este, son argumentos que los escuchamos muy constante. Entonces, ahora sí que, como dirán los abuelos, ¿no? Pues si, si el río suena es porque agua lleva, ¿no? Entonces, no digo que en todos los casos sea, pero es muy curioso cómo desgraciadamente este caso tan amañado lo escuchábamos con esta muchacha, la que platicé, se me fue el nombre, fíjate, de esta, que entrevistó Sabina Berman, que la estábamos viendo el otro día de su niño, el Victoria. tío, exacto, y ella también, o sea, siempre platican que mueven las cosas, que hay evidencias que luego desaparecen y luego cuestiones contradictorias. O sea, digo, no, nada de esto es ajeno, lamentablemente, y esto empaña mucho a la justicia, y esto empaña mucho toda esta cuestión que vivimos en México, y que, digo, creo que o sea, la cuestión más fuerte que tenían los abogados era el montaje de esta cuestión, ¿no? Que era como su argumento principal y del cual se estaban basando, y luego si a eso vemos o ellos encontraron otros puntitos y le fueron poniendo y quitando, y estas cuestiones que tú comentas, que lamentablemente también tanta contradicción del primer argumento, del segundo argumento, que yo digo, en cierto punto los entiendo, pero creo que no debería haber que las declaraciones fueran tan dispares, ¿no? Que fueran, porque luego, digo, como lo vimos con los perjudiciales, cómo utilizaban el agua mineral y cómo utilizaban la electricidad a su favor, pues también son cosas bien complicadas, pero honestamente, te digo, no lo veo improbable estas cuestiones, lamentablemente. Otro personaje más que aparece en la historia, y eso es lo que me hace dudar de Florence. La gente podrá pensar si es inocente o es culpable. Esto es lo que a mí, a Javier Vega, me hace dudar. Dudar Hay un totalmente. personaje que menciona Israel Vallarta llamado Salustio, y le preguntan quién diablos es Salustio, y le dicen que es un hombre al que conoce y que le llevaba a la gente. Ok. Él no hizo absolutamente nada y que conocía a la gente. Aquí tache porque eh, Aquiles y yo somos investigadores y aparte somos comunicadores. Y si vamos a hacer un trabajo y lo vamos a hacer investigación, lo vamos a llegar a la profundidad y seguimos los hilos de la plática. Nadie, nadie hasta el día de hoy, mi querido Aquiles, ni en ese momento ni hoy, le han preguntado a Israel, ni los periodistas, ni la policía, ni nadie, dónde vive Salustio, cómo Exacto. es Salustio físicamente. Nadie sabe la historia de Salustio. Y él dentro de su primera declaración lo menciona y en su segunda declaración lo menciona. Y Así es. también él dice, soy, así palabras textuales, posiblemente mediante la tortura, él pudo haberlo dicho o no pudo haberlo dicho, pero él también cae en contradicciones y dice, soy comerciante y secuestrador. Y yo en esa primera parte. Y en la segunda parte dice, no soy secuestrador, yo solamente ayudaba a que me llevaran a la gente y yo los alimentaba y los mantenía en cautiverio. Nunca menciona a Florence, nunca menciona que Florence le ayuda, Ok. solamente él dice y se echa la culpa él que es una de las personas cuidadoras de las personas cautivas. Pero
No nos dice absolutamente nada de Salustio, y ni los periodistas de Televisa, ni los periodistas de TV Azteca, ni la policía investigan esa línea de quién diablos es Salustio. Bueno, cuando a Florence la agarran dentro de la casa y está tapada con una sábana, que ustedes pueden ver esos videos, ella tiene Es una cara de asombro y ella, según dentro de su historia, nos platica que ella no sabe qué le iban a hacer porque ya la habían capturado desde el día anterior, que era el 8, y cuando Ujú. la regresaron no sabía dónde le iban a regresar, hasta que se dio cuenta que iban al mismo lugar. Eso es lo que me hace sospechar, porque ella no veía a dónde la llevaban, pero dijo, dimos 2 vueltas a la izquierda, una vuelta a la derecha, y entonces sabía que íbamos a llegar a las Chinitas, la o famosa sea, chinita. a las Chinitas. Pero en su primera declaración dice, yo acababa de llegar y solamente vine casi casi como de paso. Entonces, ¿cómo sabía el ¿Cómo camino? sabía llegar? Dime Exacto, tú, dime tú. exacto, son las contradicciones que exactamente, por lo menos, nos hacen creer que sí llegó a ser cómplice, ¿no? A lo mejor no llevándoselos, no teniendo, pero igual sí ella, como decía la Cristina, ¿no? Que ella era la persona que estaba ahí cuidándolos y dándoles de comer. Entonces, creo que ella, desgraciadamente, con ese tipo de declaraciones, no se ayudan y nos hacen dudar sobre la inocencia al 100% en la participación de este caso. Sí, aquí Martina nos dice de que está sorprendida por otro caso de un niño argentino, y vuelvo nuevamente a decirlo, apenas tuve ahí algunas bronquillas porque me agredieron al decir que no confiaba yo en las leyes de Estados Unidos, y lo sigo diciendo, no confío en las leyes de ningún país. Estamos ante una indefensión terrible en cualquier país a donde vayas, porque en todos hay ¿Sí? corruptela. Que no vengan a mí y me digan que Europa no hay corrupción, que en Asia no hay corrupción, que en Estados Unidos no hay corrupción, porque no se los creo. Y también esta parte, no, es que México es el más corrupto, lo siento, pero no es verdad. Todo el No. mundo, incluyendo México, es corrupto. Que no me vengan aquí a decir su jalada de que en Estados Unidos hacen las cosas bien, porque no es cierto. Y podríamos hacer muchos casos respecto a las leyes de Estados Unidos y cómo también liberaron a gente que no deberían de haber liberado. Es que, ¿sabes Aparece, qué, carnal? apar- Fíjate, yo lo que veo mucho, ahí te voy a interrumpir más tantito ahora sí, para darle fuerza a ese punto que estás tratando. Creo que nuestros primos, los gabachos, nos bombardean mucho con series de televisión, con películas, donde nos venden siempre esa idea de que allá en Estados Unidos, por ejemplo, existe un Doctor House, Ujú. que él te va a hallar la enfermedad a como dé lugar. Te hablan de un programa donde el juez los abogados se van a ir hasta el fondo para encontrar al culpable, ¿no? Y no se diga de programas de televisión había antes, creo que en los 90, un programa que se llamaba Cold Case, que se encargaban de darle seguimiento a casos que ya estaban cerrados o bueno, hay congelados y 20 años después descubrían quién era el criminal y todo esto. Entonces, nos romantizan toda esa parte que tú dices. Entonces, la gente te dice, no, es que allá Ujú. no hay corruptos. ¿Cuántas veces nosotros de chavos vimos patrulla motorizada? Y en patrulla motorizada te pintaban a dos policías que por nada del mundo los podías sobornar, ¿eh? Y Ujú. lo vemos en muchos. Y en contraparte hay algunas películas que también nos muestran la otra cara de ese, y a veces no lo creemos. Entonces, yo siento que es una campaña muy grande que existe allá con los gabachos para tener esta cuestión, ¿no? Entonces, creo que por eso mucha gente se queda con la idea romántica de que en ciertos países todo es mejor. Entonces, creo que ahí es donde la gente tiene ese argumento cuando realmente ni siquiera lo hemos vivido esa situación allá en ese lado, ¿no? Sí, este mensaje que puse es de Yanesa, dice, yo recuerdo la entrevista de un chico que secuestraron y que reconoció la voz de Cassés, se tuvo que ir del país con su mamá. Él es Ezequiel,
y Sí. cae en tres contradicciones completamente diferentes una de la otra. En una dice, yo no la conocía, a mí solamente me atendieron hombres. Luego dice, sí escuché a Florence que me traía las cosas y luego sale con que él nunca tuvo contacto con ella. Ese es el problema cuando dices una cosa y luego otra cosa y luego otra cosa, porque entonces la gente te cree o no te cree. Y este señor, mi querida Yanesa, se va a Estados Unidos y finge que estudia para inspector de policía. Y los periodistas lo cuestionan y él todavía cínicamente lo lleva a su escuela y se dan cuenta de que no está matriculado. Por estas mentiras Otra. salió Florence Así. culpable o inocente. Con todo esto, el presidente Nicolás Sarkozy armó para que la pudieran dejar libre. Porque aparte, bueno, todavía no llegamos a ese punto, hay otro hombre llamado David Orozco, quien habla acerca de los hermanos de Israel Vallarta y los sobrinos de Israel Vallarta, que es terrible porque nos cuentan los chavos y el tío, en este caso el hermano que se llama René, porque es Israel, René y Mario van a dar a la cárcel porque les empiezan a armar una historia de que toda la familia es parte de Siempre un grupo delictivo llamado los Zodiacos. ¿Cómo ves? los zodiacos, exacto, exactamente. Y también hay una parte, por ejemplo, ahí que comentábamos ahorita y lo veamos con esta Cristina Ríos, que también es una declaración que a mí me llama la atención, que dice que pone a Florence como una persona, una mujer celosa e iracunda, que en algún momento, cuando encontró a Israel ahí de alguna manera vejándola a ella, que no le pareció y que se puso celosa por ese acto, ¿no? Entonces, también ahí como que hay unas cuestiones demasiado fuertes que apuntaban también ahí contra Florence. Ujú. Eh, Empiezan las negociaciones y Sarkozy le dice a Felipe Calderón que quiere llevarse a su ciudadana y Ajá. que allá van a tener que eh, pues pagar, purgar una condena allí en Francia. Y después empieza a crear más mentiras Gerardo García Luna para inculparla. Y luego hacen por debajo del lago una sentencia de 60 años. ¿Cómo 60 escuchas años, esto? ¿Sí? exacto, exacto, 60 años. Demasiado grande, digo, yo he estado viendo por ahí algunas sentencias que les dan y 14 años, 20 años, pero sí acá se les dejaron y fuerte a Florence con 60 años, que la idea de entrada era que los cumpliera allá en Francia, ¿no? Lo cual pues creo que no se dio. Eh, Le dice un saludo a Ángela, gracias Ángela por estar aquí. eh, que no pueden estar allá los delincuentes más de 10 años. Eso le Exacto. dice Nicolás a Felipe Calderón. Y Felipe Calderón dice, quedamos en un acuerdo y voy a dejar que te lleves a Florence. Viene a México Nicolás y con la sorpresa de que ya ha sido sentenciada a Florence y no se la puede llevar. Y entonces el grupo o el séquito del presidente Felipe Calderón le dice que no puede hablar en el Senado sobre el caso. Y a Nicolás le vale y habla precisamente sobre el caso de Florence. Y entonces hay un momento muy ríspido entre ambos presidentes y se va Nicolás con las manos vacías porque no se puede llevar a Florence y luego da un mensaje Felipe Calderón diciendo que nadie puede venir a mandar sobre el país. ¿Cómo escuchas esto? Sí, y ahí agrega que no importando su nacionalidad, raza o condición social, Ujú. la justicia debe ser equitativa para todos. Y es ahí donde vemos la famosa frase aquella de México unido contra la delincuencia, ¿no? Sí. Fue por ahí una frase que se estuvo mencionando mucho, pero pues híjole, sí, ahí casi casi nos volvemos a meter una guerra de los pasteles, ¿no? Ujú. Con nuestros amigos los franceses, y hubo movimientos demasiado ríspidos. Creo que también
en ese momento, pues Calderón traía muy fuerte la guerra contra los malos en ese momento, traía una cuestión que, ahora sí, en algún momento, como dijeron, esa guerra no estaba organizada contra el crimen organizado y el crimen organizado sí estaba organizado. Entonces, sí fue muy problemática para él y creo que él, más que se empeñó mucho en hacer ver que su gobierno era un gobierno donde había justicia y donde pues, nos estaba cuidando como sus ciudadanos, ¿no? En ese momento, que al final, pues bueno, llegó a buen puerto esta cuestión, pero de momento sí se pusieron las negociaciones y las pláticas entre dos países hermanos de alguna manera muy divididas. 2009 es cuando viene Nicolás, platica Nicolás. con Felipe, dice que no se va a meter porque son años de elección y pasando la elección, entonces todo podría ocurrir. Él se va con las manos vacías, indignado, y estamos hablando del año 2009. Para el año 2011 tenía el año de México en Francia y con todo lo que estuvo diciendo Nicolás, el gobierno de México decidió, en este caso Felipe Calderón, que desmontaran absolutamente todo porque no querían tener ningún contacto, porque casi casi rompen relaciones internacionales con Francia. A lo cual Nicolás Sarkozy dijo, nosotros no tenemos ningún problema con México país, pero sí con sus gobiernos y que siga la fiesta. Y sí, se hicieron algunas reuniones, alguna inauguración de algo Sí, respecto ciertos a, eventos se dieron, ¿verdad? pero muchos de lo que se había montado para el año de México en Francia, que era el 2011, lo trajeron otra vez porque Felipe Calderón dijo, si no nos quieren, ni modo, y todos se lo regresaron para acá. Entonces, las relaciones estaban bastante fuertes. Y Florence Cassés, desde la cárcel, decía que todo lo veía por la televisión, o sea, ¿qué privilegios tenía esta mujer? Es lo que yo quisiera saber. Porque aparte, bueno, no era como de los grandes capos, ¿no? O sea, simplemente era una secuestradora, o sea, estaba como secuestradora, pues, era su delito que tenía, ¿no? Entonces, sí, es que es muy raro esa cuestión, y yo insisto, la pregunta es, ¿quién se beneficiaba de todo esto? ¿Quién salía beneficiado con esta cuestión y dándole todo esos privilegios a esta ciudadana Florence. extranjera, ¿no? Bien. Y entonces se me hace bien raro que a ella sí le dan una sentencia de 60 años, pero fue porque Genaro García Luna ya la tenía en contra de ella y le valieron todos los demás. Todos los demás no están sentenciados, pero ella casi al instante le dan una sentencia de 60 años. Hoy todavía hay gente en prisión por este caso sin ninguna sentencia. Y entonces aquí yo quiero preguntar, ¿y derechos humanos que tanto pregona, dónde está? Exacto. ¿Y por qué unos sí y otros no? Bien, O sea, ¿por qué hay distinción de personas, no? sí, porque hay distinción de personas. Eh, a ella la van a liberar hasta el año 2013 y fue en México, no hubo oportunidad de que se fuera a su país a purgar una condena. Y aquí es donde tenemos broncas, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que consideró que Florence Cassés debía quedar en libertad a pesar de que tenía una sentencia de 60 años. En ese momento, la primera sala dejó a un lado la justicia que reclamaban las víctimas de secuestro, delito por el que señaló a esta mujer nacida en Francia y a los integrantes de la banda los Zodíacos o los Vallarta. ¿Por qué se les puso los Vallarta? Porque después de agarrar a Israel en ese 2005, fueron agarrando a los hermanos, después a René y después a Mario, incluyendo a los sobrinos. No se les ha podido demostrar nada a estos hermanos y siguen en la cárcel. Dice, 3 ministros de la Suprema Corte de Justicia dice que hubo violación debido al proceso por parte de los elementos de la extinta AFI que comandaba el entonces secretario de Seguridad, Genaro García Luna. Y volvemos nuevamente con el montaje. Mucho tuvo que ver el montaje
y las malas decisiones de la gente al momento de, si se hubieran quedado con la primera declaración, otro gallo nos cantaría, pero por Genaro García Luna, que estuvo friegue y friegue para que quedaran culpables, estuvo inventando gente. ¿Cómo escuchas eso? Pues sí, creo que todo eso jugó en contra. Y te digo, para mí fue muy importante y decisivo ese montaje. O sea, de ahí se agarraron y como lo vemos, culpable o no, como diría Luis Miguel, aquí la cuestión fue que eso jugó a favor para que ella pudiera salir y lo tomaran en cuenta como algo benéfico para el delito de lo que se le estaba culpando a ella. Nosotros siempre hemos pensado que la mayoría de las veces la justicia está hecha para la gente que tiene dinero, Eso pero sí, vimos el total. caso de la niña abusada de 4 años y a pesar de que tenía dinero la mamá y tenía dinero el abuelo de Victoria, pudo más los poderes que tenía el padre y el hermano abusivo. Y entonces nos damos cuenta de en manos de la justicia quién estamos. Bueno, luego nos vamos a este caso y lo primero que yo distingo de todo este caso, aparte del montaje terrible, porque parecía una telenovela mal hecha, de verdad, Sí, todo parecía tan falso, tan actuado, es cómo Florence desde el primer momento tuvo tanto beneficio. O sea, yo siempre voy a creer esta parte de eh, el gobierno se arrodillaba ante los medios de comunicación y cómo es posible que dejaron que Denise, eh, eh, y digo, y no es porque fuera inocente Gerardo García Luna, que no lo es inocente. Aquí lo que yo voy es que si Televisa era un soldado de la política, ¿cómo permitieron que Denise lo encarara? Luego, y también cómo dejaron que ella desde la prisión, la gente que tenía que haberla cuidado porque eran parte del equipo de Genaro García Luna, así que hable. O sea, esa parte tampoco lo entiendo. Y la mujer habla desde la cárcel y dice lo que vivió el 8 de así es. diciembre y que todo fue un montaje. Entonces, la señora siempre tuvo beneficios desde el primer momento que estuvo ahí. No Lo dice y menciona que luego, la... Ujú, o sea, lo sí, dice y luego él lo acepta. O sea, él luego sí, lo aceptó. Ahí en ese momento dice sí. Y ahí, te digo, se quiere lavar las manos, también cosa que también los medios de comunicación en ese momento no dijeron, sí, a ver, nosotros lo hicimos por esto, también ellos así como que se hicieron que la Virgen les habla y no, vaya, no aclararon nada a ellos en ese momento. ella al quedar en libertad inmediatamente se va a su país. Yo, o que la vi en el documental, no puedo creer que tenga 50 años, se ve demasiado envejecida para tener esa edad, se ve muy mayor, algo pasó en su vida, algo que no la deja vivir tranquila. Yo no sé si ustedes la consideren culpable o inocente, pero por estos pedacitos de hechos, o sea, lo que fueron acomodando la historia, a mí me da a pensar que primero tuvo un novio con el que compartió todo y después el novio dijo que sí hacía esas cosas. Nunca se dio cuenta, a pesar de estar en tal lugar. Luego, la otra, cuando llegó la AFI para detenerlos a las chinitas, en las chinitas, decían que Ujú. estaba vacío. ¿Dónde tenían entonces a Cristina, a Cristian y a Ezequiel que aparecieron al día siguiente? ¿No? Dime tú, ¿dónde estaban ellos? Ujú. ¿Dónde estaban las casas? Exacto, exacto. Sí, sí, tiene mucho y me recuerda a algunas actrices que luego en algún momento, bueno, anduvieron con algunos malos y que juraban y perjuraban que no sabían a qué se dedicaban, ¿no? Que nomás los veían portando grandes joyas y carros y todo, pero no sabían a qué se dedicaban, ¿no? Y les compraban todos sus lujitos y gustos. No sé, yo también nunca pude entender esa parte porque creo que si andas con alguien, pues, le dedicas tiempo y estás con esa persona y pues te va a hacer raro de repente que llegue con un carro, que llegue con otro y luego vaya a un lado y
y ven, acompañe, vamos a dejar esta comida a tal lado, ¿no? Así como que, ¿y por qué venimos a este lugar, a esta casa que se ve abandonada, o por qué le diste eso a él? Y creo que también, vaya, a lo mejor aquí, no, espero no sonar así muy mal, pero se da mucho que la mujer es muy curiosa, entonces no creo que si el hombre es curioso, la mujer es un poquito más curiosa, entonces que no lo cuestionara y que en algún momento no supiera cuál era el negocito que tenía su novio. Yo también, yo Ahora, no, es más imposible, sí, increíble totalmente, increíble eso. puede ser que sí sea inocente también Israel Vallarta, puede ser que sea culpable, no lo sabemos, pero también con estas declaraciones él mismo se atoró. O sea, si fue un montaje, ¿de dónde aparece el salustio? Desde que lo menciona desde la primera vez. Exacto. Y luego en la segunda vez dice que le llevaba a la gente, pero que no sabía cuánto iba a cobrar. O sea, estas cosas son las que hacen dudar. Exacto. Desgraciadamente, ella ya está libre, está en su país, no creo que viva tranquila la señora, y aquí en México, Israel Vallarta, junto con sus hermanos, siguen en la cárcel sin tener una sentencia. Entonces, Así es. ¿qué está pasando con nuestras leyes? De verdad es que es terrible y también tiene mucho que ver con quién te juntas, porque esa es la otra. Oye, y, Ajá. y el dato curioso de esta parte de la liberación y cuando ella se va a las Francias es que la persona que iba este, haciendo la bitácora del vuelo era Alondra de la Parra. Ujú. Alondra de la Parra en los Twitter, ella nos iba informando que sí efectivamente iba esta Florence, que la llevaban la policía, que iba de cierta manera, que iba en la parte de primera clase y que Alondra iba en la clase turista y ella nos va narrando por vía Twitter todo el viaje hasta que llegaron allá al aeropuerto, ¿no? En Francia. Entonces fue algo también muy loco esa cuestión, que realmente la que da toda la narrativa es esta Londra de la Parra, hermana de Ané de la Parra, descendiente de Editorial Vid, y no se diga nieta de la gran Yolanda Vargas Dulce. Así. Exactamente. Bien loco Cuando, todo. cuando García Luna le habla a Noticiero Televisa para lo del montaje, tengo un momento impresionante, y ahí van. Por eso las cámaras de Televisa no toman el rostro de Palomino. Nos Exacto. enteramos que es Palomino porque a TV Azteca se le va la onda cuando entra con sus cámaras y toman a Palomino. Y lo toman. Ahí es cuando, Y ahí no se ahí es pusieron de cuando nos damos acuerdo. cuenta. Ajá, exactamente. Entonces ya se habían puesto de acuerdo con Televisa, pero no se dieron cuenta de que detrás de Televisa venía TV Azteca con sus cámaras. Por eso sabemos que fue Palomino. La bronca aquí realmente, querido público y mi querido Aquiles, es el montaje. Totalmente. Todo apoyó a unos y hundió a otros por el montaje. ¿Con qué quieres cerrar, mi querido Aquiles? Híjole, pues que desgraciadamente este tipo de situaciones, este tipo de cosas, pues nos hacen dudar mucho de los procesos que se llevan. Como bien dices, lamentablemente nos hace ver que la justicia ahora sí que no es ciega, entonces es muy triste verlo, porque creo que una de las cuestiones que mínimo tendríamos que tener como ciudadanos es saber que la justicia está a favor de las personas inocentes, pero pues desgraciadamente no se da. Y como decía aquel famoso comercial que así en todo el mundo, la justicia debería ser ciega, pero en todos lados se cuecen habas, ¿no? Así es, dice Martina Rodríguez, tenía que ser TV Azteca otra vez, pero fue para bien, Martina, porque si ellos como periodistas y camarógrafos no le toman a Palomino, nunca hubiéramos sabido quién es esa persona, porque Televisa solamente tomó del brazo y del hombro, porque ¿Sí? sabía dónde dirigir la cámara.
Sí, exacto. Y si no hubiera sido por TV Azteca fue el que toma el rostro de Palomino. ¿Qué Sí, fue pensarán todos? ¿Qué pensarán todos ellos hoy? exacto. Pues Carlitos sigue cargando eso, ¿eh? Y lo va a seguir cargando hasta Sí, el último día. Es un lastre que trae él. Así es un lastre, coma, que trae él, ajá. Carlitos, ¿no? O sea, de verdad, es algo que le quitó mucha veracidad. Aparte, luego hay sus cuestiones ahí con Laura G, pero le Sí, quitó mucho, mucho bastante. Carlitos. Pues ni modo, así pasan las cosas. Eh, Tus redes, mi querido Aquiles. Carnalito, pues aquí el pasado nos vuelve a pasar, que estamos todos los viernes y ahora también todos los domingos. Estamos viendo los domingos ahorita las 100 mejores películas mexicanas, según la revista Somos. Y en mi canal, que es Yo Aquí Les Vengo a Hablar de, ahí ponemos toda la cuestión del mundo rockero, ahí lo pueden estar checando. También me pueden encontrar en Facebook como Sección Áurea con X. Ahí ponemos todas las efemérides rockeras del mundo mundial. Le damos preferencia al rock en español, pero más. Y sobre todo le ponemos más énfasis al rock hecho en México. Así es, gran rock hecho en México, que a Buenísimo. veces que mucha gente no lo ubica o no lo conoce, de verdad es que sí es importante. Y pues Aquiles y yo nos volvemos a reunir el día domingo, Así porque es, seguimos con esta historia de la revista Somos, en sí. donde ellos eligieron las 100 mejores películas del cine mexicano. Ni Así están todas las que son, ni son todas las que están, así es. pero ahora vamos a estar desmenuzando las siguientes 11 películas de este entramado de la revista Somos. Mi querido Aquiles, muchísimas gracias y Hombre, gracias a todos. Por favor, no dejen de darle like. A tu vea, producción, por favor, antes, sí. corazoncitos para todos los que nos ven a cualquier hora del día. Un fuerte saludo y vamos a darles ahí Bien. festejo. Y los globos, Los globos, ahí van, globitos que salgan, ahí están globitos. ahí están los globos, para Globos. que vean que con Aquiles sí Hay hay producción, solución. hay producción, y si ya nos queremos ver así, A más ver, tal, ahí ajá. viene, ay, por si no quiso, Ahí no viene me la está. coloreteada. Ahí viene la coloreteada bailando Ya, muy mira, suavecito. ahora sí no, ahí está, mira, Ahí ahí está, está, miren, láser, todo para sentirme totalmente en un concierto. exactamente. Gracias y nos vemos el día de mañana. Hasta luego, Claro, gracias.